Benvingudes i benvinguts a la següent exhibició. Us demanem que, si esteu de peu, agafeu un lloc perquè comencem ara mateix. Llavors, tenim entre nosaltres en aquests moments a Adrián Ciaurriz, que és nascut al País Basc, però ja fa temps que el tenim aquí per Catalunya. S'ha especialitzat en la xocolata i va estudiar a l'Escola de Pastisseria Espai Sucre, on a més va treballar en el restaurant de l'escola mentre compaginava el treball del restaurant amb la impartició de cursos com a professor i demostracions com les que tenim avui el plaer de gaudir aquí. Amb tot aquest bagatge, doncs, actualment és Chef Júnior a la Chocolate Academy a Vic. Estigueu ben atents i atentes perquè la recepta comença ben aviat. Ara descobrirem com fer un milfulls de cereals i mandarina, però abans demano, sisplau, a la Lídia Vargas, regidora de Consum, que pugi aquí a l'escenari i otorgui aquest obsequi a Adrián. Moltes gràcies. Doncs bé, comencem amb la recepta. Gràcies. Bueno, el primer de tot, m'agradaria parlar una mica en català perquè jo crec que és una mica la il·lusió que em fa a mi personalment estar aquí. Agrair a Sant Vicenç, a tot el que és la mostra, Eugeni, Marc, a tota la gent que m'ha estat ajudant tots aquests dies perquè hi ha una feina molt gran de tot aquell treball i allò que m'agradaria fer el que és la demo en català, no puc perquè encara el meu nivell de català no és tan gran, ¿no? Puc dir. Y dicho esto, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Empezaré abriéndome un poco en canal porque la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí porque ya hace un tiempo estuve con una persona que para mí es, no podría decir ni mi profesor, o sea, mi referente en cuanto a pastelería, humanidad, persona que admiro y que aprecio, ¿no? Que es Ricard Martínez. Muchas gracias por todo, Ricard. Y es esta sensación, ¿no? De que te sientes aquí y recuerdo estar con Ricard trabajando en el Coco de Feria, aquel que vinimos a presentar. Y es una sensación, ¿no? Como entre cuando estabas abriendo los regalos de Navidades, que sabías que llegan los Reyes, ¿no? Y sentirte al otro lado es muy, muy chulo. Dicho esto, y sin querer enrollarme mucho con lo emocional, que hay veces que me voy, me gustaría presentar un poco mi figura, que ya me han hecho una súper presentación, pero bueno, yo de vocación soy cocinero, ¿vale? ¿Y por qué digo que soy cocinero? Pues porque esto lo vamos a ver a lo largo de las técnicas que se van a trabajar dentro de este postre y mi metodología de trabajar, ¿vale? Yo la cocina, después de cambiar a pastelería, la sigo arrastrando, ¿no? como una herramienta que me ayuda mucho en todos los aspectos de la pastelería, que como veréis, ya os digo que para mí es una herramienta fundamental a la hora de no solo la creación, sino también a la ejecución, ¿vale? Hablamos del postre y bueno, cuando Eugeni me propuso, ¿no? Pues vamos a hacer un postre, ¿no? ¿Con qué te sentirías más cómodo? Pues obviamente yo vengo del mundo del postre del restaurante y esto es lo que a mí me da comodidad. Aquí es donde me desenvuelvo como pez en el agua. Entonces dije, hostia, ¿qué me gustaría a mí presentar para esta gente que vendrá con muchas ganas de comer, ¿no? Y con muchas ganas de aprender cosas? Pues pensé en una idea, ¿no? Que todo el mundo quizá de alguna manera más o menos lejana tiene como concepción de su cabeza, ¿no? Y es la idea de un desayuno, ¿vale? Esta es la idea, digamos, no que el postre final sea un desayuno, que me parece distinto, sino que el punto de partida para crear este postre fue la idea de un desayuno, ¿vale? Entonces, no sé, ¿qué se os ocurre? ¿Qué os sugiere un desayuno? ¿Tenemos un micro o algo? Me gustaría escuchar a la gente. Bueno, ¿no? Pues tenemos un lado, ¿no? Generalmente la gente suele tomar café,
Suele tomar una pieza de fruta, no suele haber algo de bollería, pan, ¿no? Alguna pieza ¿no? comestible. Y era ahí un poco donde me quería mover, ¿no? En esos 4 parámetros, ¿no? De un poco de fruta, café, también un poco de lácteo, ¿no? Y algún cereal, no sé, pues cosas que son cotidianas para todos dentro de un desayuno. Como os digo, ese es el punto de partida, que eso no quiere decir que el postre final vaya a ser esto, ¿vale? Ya os lo digo, que muchas veces utilizamos como excusa un punto de partida, pero eso no implica que el postre final vaya a ser eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pensé luego? Dije, hostia, estaría súper guay trabajar también con un producto de temporada, que eso es otra de las grandes cosas que me gusta utilizar como punto de partida. Que eso no quiere decir que no todos los productos que vaya a utilizar en mi postre sean productos de temporada, pero ya me sirve como estímulo inicial para comenzar, ¿no? ese proceso creativo que, bueno, si ya tienes 2 estímulos, que en este caso era el empezar con la idea de un desayuno y un producto de temporada, pues ya tienes ahí algo que agarrar el discurso y elevarlo a otro segundo plano en el que seguir trabajando los sabores, ¿no? Entonces, en este caso, pues la temporada de invierno, pues ya sabemos, manzanas, cítricos, ¿no? Toda esta gama de frutas es un poco lo que predomina la temporada de invierno. En mi caso, ¿qué es con lo que me quedé? Con la mandarina, ¿vale? La mandarina me parece un productazo que muchas veces quizá no lo trabajamos lo suficiente porque siempre está como la reina, ¿no? que sería la naranja, y a la mandarina no digamos que se le resta porque también se hacen muchas cosas con mandarina, obviamente, pero a mí es un producto que me parece muy similar a otro producto que está muy de moda y que parece como que lo ha colapsado un poco, ¿no? Que es el famoso yuzu. Obviamente el yuzu lleva mucho tiempo de moda, nadie va a venir a descubrir la pólvora ahora, ¿no? Pero parece, ¿no? como que ha solapado de alguna manera todo lo que es el perfil gustativo y aromático de todo lo que es la mandarina, que yo creo que se parecen bastante en matices, ¿no? Obviamente el yuzu es mucho más ácido, etcétera, etcétera. No, ya os digo, no os vengo a descubrir ningún tipo de ingrediente, pero me parece que bueno, que trabajar con la mandarina es un buen punto de partida diciendo lo que os he dicho, ¿no? La idea de un desayuno en el que haya una fruta de temporada y a partir de ahí seguir desarrollando el postre. Os revelaré también, ¿no? que parece que muchas veces en los procesos creativos no hay errores, no hay caminos que te llevan a una conclusión que es errónea. Y realmente el postre nació con la idea de hacer un helado a partir de un Queen Amman, ¿vale? Un Queen Amman es una masa fermentada hojaldrada que es muy chula, está muy buena, sabe a mantequilla, sabe a azúcar, caramelo, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el problema? Que luego veremos que otra parte del postre gira en torno a los cereales también. Entonces, la parte del Queen Amman absorbía un poco, o era como que no le veía mucho el nexo en común cuando lo mezclaba con estos cereales que ahora hablaremos, que entran en juego. Por lo tanto, la idea del Queen Amman o esa masa fermentada que aparece en muchos desayunos, la descarté directamente. Pero para eso tuve que llegar a ejecutarlo y hacer un helado, hice mis pruebas, etcétera, etcétera. Y bueno, por eso os digo, ¿no? que muchas veces parece como que todo sale a la primera, pero hay procesos en los que a priori no puede ser muy lógico que una pieza, pues como es el croissant, el Queen Amman, la mantequilla, etcétera, etcétera, pueda intervenir muy bien en esta idea del desayuno. Pero después de hacer las pruebas, pues me di cuenta de que, bueno, o cogía un camino o cogía otro. No era menos válido ninguno de los dos, pero me tenía que decantar por un camino. En este caso, el camino que yo quería seguir era la idea de la pieza central que va a componer el postre, que es un 1000 hojas que hacemos muy simple, luego lo elaboraremos porque me parece una técnica interesante para que veáis, a partir de pasta filo. La pasta filo son estas láminas que las comercializan, son unas pastas una masa muy fina, estirada, no hecha a partir de harina de trigo, por tanto tiene gluten, eso luego veremos cómo lo podemos solucionar, y que superponiendo muy pocas capas podíamos llegar a elaborar un 1000 hojas, ¿vale? O una especie de hojaldre que fuera muy, muy crujiente, obviamente porque es una masa, y que tuviera mucho sabor a mantequilla mediante la mantequilla que le aplicábamos antes de hornearlo. A mí esta idea me gustaba y me parecía chula para elaborarla, pero me daba la sensación de que podía ser algo más compleja, que le podía añadir algo más que hiciera un poco más complejo ese sabor, no solo de masa y mantequilla, con azúcar o con lo que fuera, ¿no? Y ahí es donde entran de por medio los cereales con los que vamos a jugar, que son la quinoa y la sobacha. La sobacha, para quien no la conozca, es un trigo sarraceno que va tostado, que va caramelizado, ¿vale? Entonces, es un ingrediente pues, que tiene ciertas notas acarameladas, ciertas notas de caramelo, y que es muy crujiente y que tiene este sabor muy de cereal. Y esto, bueno, pues ya es una idea que en
en un contexto de desayuno, como os he dicho antes, ya era algo que me encajaba muy bien, ¿vale? Entonces, estos dos cereales van a ser un poco el punto de partida con el que nos vamos a acompañar con la mandarina, ¿vale? Entonces pensé, hostia, estaría muy guay. Obviamente en un contexto de desayuno siempre hay ese sabor de mantequilla, pero también de caramelo, ¿no? Un poco ese azúcar que añadimos, ese azúcar que se acaba caramelizando de esa pieza de bollería, de ese croissant, de ese hojaldre o de cualquier cosa. Entonces ya me parecía chulo que hubiera sabor de caramelo también, ¿no? Entonces encontraremos en varias técnicas una base de caramelo en la que se elabora mediante un caramelo en seco, con un poco de nata, con un poco de mandarina. Veremos distintas técnicas, ¿vale? Y por último, me parecía interesante la introducción de la malta. ¿Por qué la malta? En el fondo estamos jugando un poco, ¿no?, a la idea de fruta con un cereal, o dos, que en este caso uno viene caramelizado, y la nota que para mí, en este caso, redondeaba un poco la combinación gustativa era esta parte de regaliz que tiene la malta, ¿vale? Entonces nos quedamos con mandarina. Es que tenía una foto que era muy chula, que se veían las técnicas en vertical y por eso quería que las pusieran, pero bueno, como tienen la pantalla esta que es mucho mejor, a todo decir, me parecía interesante para hacer una lectura no general de las técnicas que teníamos, pero bueno. Entonces nos quedamos con la mandarina, ¿no?, que sería esta fruta que tiene un perfil aromático, ¿no?, de cítrico, que se asocia mucho a las flores también, ¿no? Está este perfil gustativo más ácido o dulce en función de la temporalidad de la mandarina. Pasamos por los cereales en los que tenemos una parte de quinoa y una parte de sobacha que va caramelizada y una punta de caramelo que lo acentuaremos mediante varios procesos. Y por último tendríamos este sabor de malta, ¿vale?, que sería el sabor este de regaliz, un poco empiromático, ¿vale?, en el que hay también notas de caramelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, hay técnicas que llegaremos a elaborar, otras que no. Al final, ¿cuáles he cogido que considero que son más o menos interesantes, ¿no? Y vamos a ir analizando en cada receta cuáles son los determinantes de cada receta o cuáles son la función de cada ingrediente. Y dentro de esos ingredientes, si quisiéramos buscar una alternativa, pues como os he dicho, ¿no?, en el caso de la pasta filo, si quisiéramos buscar una alternativa gluten free, pues ¿qué podríamos hacer? Si quisiéramos buscar una alternativa sin leche, ¿qué podríamos utilizar? Y daros alternativas porque al final esto no deja de ser un postre base, ¿vale? Al final, muchas veces, ¿no?, cuando cogemos las recetas, no tenemos que ver la receta como es, sino lo que hay detrás, ¿no? Es una base, es una pasta filo que yo le puedo poner lo que quiera. Le puedo poner especias, le puedo poner un caramelo que sea de especias, le puedo poner mantequilla que esté infusionada o no esté infusionada, con trufa negra, sin trufa negra, puedo ponerle aceite en vez de mantequilla. Hay muchas alternativas y todo esto hay que verlo a través de que simplemente es una receta. Me da igual de qué sea. Yo lo que tengo que entender es qué papel juega cada ingrediente dentro de lo que es la receta, ¿vale? Voy a beber un poco de agua. Dicho, perdón, que no lo he dicho antes, si en cualquier momento tenéis cualquier duda o cualquier cosa, a mí no me molesta que me interrumpáis. Prefiero que me vayáis preguntando, ¿vale? Que no tengo ningún problema en que preguntéis y que si tenéis cualquier duda, por estúpida, entre muchas comillas, que penséis que pueda ser o que la gente pueda pensar, bueno, ¿por qué esta pregunta, no? Vosotros preguntármelo porque en el fondo para esto es este tiempo, ¿no? Para que me preguntéis si tenéis dudas. Si me preguntáis sobre la temporalidad de la pera limonera, pues igual no sé decirlo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que pueda os contestaré a todo lo que pueda, ¿vale? Dicho esto, empezamos analizando un poco lo que es la receta del helado. Es un helado que vamos a hacer a partir de una infusión de cereales, ¿vale? Estos cereales van a ser cereales en su posible medida sin azúcar. ¿Por qué? Porque este azúcar que se disuelve en los líquidos de la base del helado van a modificar la receta o la fórmula del helado. Por tanto, no es lo mismo utilizar cereales que no tienen azúcar que cereales que tienen azúcar. En este caso, de los cereales que tienen azúcar es solo la sobacha, ¿vale? Entonces ya hemos parametrizado un poco el porcentaje de azúcar que tiene la sobacha y en función de eso hemos hecho lo que es la receta. Es un helado base blanca, ¿vale?, en el que tenemos leche, nata, sacarosa, dextrosa, estabilizante neutro de helado, glucosa atomizada, goma garrofín. ¿Por qué esta goma garrofín? En este caso, también la idea era un poco hacer un helado que yo sé que
hay que hacer bastantes raciones, ¿vale? Entonces hemos intentado equilibrarlo un pelín más con unas pocas gomas que al final lo que van a hacer es que en el momento en el que ponga la quenelle de helado sobre el plato aguanten un pelín más. Si pecamos muchas veces de goma garrofín, lo que acaba pasando en los helados es que quedan demasiado gomosos, ¿no? Incluso cuando vamos a hacer la quenelle de helado acaba quedando demasiado elástico y no queda una textura cremosa, ¿no? Que al final sí que es verdad que tenemos que jugar a una buena estabilización, pero siendo pasteleros de restaurante no tenemos que perder esa parte de frescura, de que podemos pasar un helado cada menos días, ¿no? Que no somos un obrador en el que tenemos que generar grandes cantidades de helado y dejarlas pasadas y tenerlo estocado 3-4 meses, ¿vale? Entonces, la goma garrofín en este caso, si vosotros no la tuvierais, no es necesario hacerla, ya os digo, es más una cuestión de cara a que yo tengo que servir bastantes raciones, ¿vale? Y tampoco quería pillarme los dedos en ese aspecto de que veremos, habrá helados que pues al final pues ya sabemos que si estás en el final de la terrina pues se acaba medio esto, ¿no? Pero dentro de lo que podamos que lleguen lo mejor posible. Vainilla, ¿vale? En este caso simplemente es bueno, acordar un poco, ¿no? Potenciar esa parte de vainilla, de caramelo, etcétera, que encontraremos a lo largo del postre, y esa nota de vainilla siempre hace mucho más redondo generalmente todas las elaboraciones, ¿vale? En este caso, la infusión de cereales yo la hago a partir de tres cereales o tres cereales, ¿vale? Granola sin azúcar, en la que tenemos pipas, tenemos avena, tenemos muesli, ¿no? Tenemos un poco de todo. Si puede ser sin azúcar, mejor, por lo que os decía, ¿eh? Porque que utilicemos una granola o unos cornflakes o cualquier cosa que tenga azúcar, eso modificará en cierta medida la receta final. En función del tipo de cereales, pues llevan más o menos azúcar, entonces habría que coger la ficha técnica de cada cereal y ver en función de qué cantidad de azúcar tiene, cuánto modificaría la textura final de nuestro helado, ¿vale? Luego tendríamos cornflakes, que son los típicos de trigo de maíz, ¿vale? Que son neutros, pero ya aportan un sabor característico. Y por último, la sobacha, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Lo llevamos simplemente a 80 grados, lo calentamos un poquito para que tome un poco de temperatura, le añadimos los cereales, las vainas de vainilla bien abiertas y bien rascadas, y lo vamos a dejar macerar una noche entera, ¿vale? Hasta el día siguiente. Cuando ha macerado, ¿qué hacemos? Lo trituramos y lo colamos, ¿vale? Para evitar pues, que todo lo que es la fibra se hinche y acabe quedando una textura demasiado gomosa de helado, ¿vale? Porque los almidones, una vez se hidratan, también dan esta sensación de elasticidad dentro de lo que son los mix de helados. Entonces lo que hacemos es triturarlo, lo colamos y eso con lo que nos quedamos es a lo que le vamos a añadir los estabilizantes, ¿vale? Podemos añadirlos todos juntos, lo que haríamos sería mezclar todo lo que son sacarosa, dextrosa, estabilizante, goma garrofín, sal, y lo añadiríamos a 40-45 grados en forma de lluvia. Llevaríamos hasta 84 grados, sin parar de remover para que no se nos agarre, y esto lo dejaríamos reposar una noche entera para que todo lo que son los estabilizantes se hidraten correctamente. A partir de aquí podríamos envasar para una posible producción de restaurante, podríamos envasar bolsas al vacío de 2 kilos, 2,5 kilos en función de la máquina de helados que tengamos, y a partir de aquí iríamos descongelando estas bolsas para irlas pasando por servicio, ¿no? Pues si yo sé que con la bolsa de helado que tengo tiro para, me lo invento, 30 packs, pues esta bolsa, pues, ¿no? Entonces yo sé que tenemos toda la semana llena y son 80 packs, pues en función de eso voy descongelando. Una cosa que es importante, ¿no? Y que al final yo creo que pasa en muchos restaurantes, siempre quedan culos, ¿no? de esos helados que pasamos, y es verdad que el helado no, digamos que al tener esta cantidad de azúcar, de estabilizante, es verdad que al descongelar y congelar no se pone malo, ¿no? Pero sí que os recomiendo que llegado a un punto, ¿no? Estandaricéis como un proceso de elaborar helado y de parar o de cortar reciclar ese helado sobrante de la semana pasada, porque ahí, quieras o no, al final de estar a temperatura ambiente, cristales de hielo que se generan, etcétera, etcétera, la receta se modifica y esto puede crear, ¿no? una consistencia microbiológica que no puede ser posiblemente algo nociva para una persona que se lo pueda comer, ¿vale? Entonces es importante esto, que esos culos que van quedando helados y los vamos fundiendo para pasarlo con el nuevo mix, ponerle una fecha de caducidad, ¿vale? En función de los helados, pues hay algunos que caducan antes, por llamarlo de alguna manera, y otros que después, ¿vale? Pero tener esto en cuenta, porque muchas veces yo me he encontrado en sitios en los que no lo van reutilizando infinitamente, ¿no? Y parece como que eso tiene una vida eterna, y al final es eso, ¿no? Que no tenemos que olvidar que en un restaurante buscamos lo fresco, ¿vale? O sea, démosle la importancia que requiere a tener un producto de calidad en todo momento, ¿vale?
El mil hojas de pasta filo lo elaboraremos, por eso no lo voy a explicar. La quinoa caramelizada también la explicaremos, no la explico. Vamos con la ponzu de mandarina. Aquí es donde sale un poco quizá lo que os decía, ¿no? Esta parte un poco más de cocinero. Al final, ¿qué es la salsa ponzu? Es una salsa, ¿vale?, japonesa que se hace a partir de ¿qué? Mirin, zumo de yuzu, alga kombu y salsa de soja, ¿vale? Es verdad que las medidas en las que se da una ponzu normal pues es muy salada, ¿no?, porque el contexto que lo requiere ya lo es, ¿vale?, de sal, de acidez, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una especie de híbrido, en este caso con esta ponzu, y la vamos a utilizar para impregnar una mandarina, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Como os he dicho, el perfil aromático y gustativo de lo que es la mandarina es muy semejante o muy parecido a lo que es la del yuzu. Por tanto, en vez de hacer una ponzu de yuzu, lo que hemos hecho es de mandarina y le hemos puesto un poco de yuzu para potenciar la parte aromática, ¿vale? Entonces, simplemente y muy fácil, lo que cogemos es el mirin, lo reducimos con el alga kombu hasta la mitad y lo que hacemos es añadirle los zumos. Una vez tenemos los zumos, le añadimos la ralladura y eso lo dejamos infusionando durante una noche entera. Pasada la noche, lo colamos, lo filtramos por una superbag. Y lo que vamos a hacer es mantener esto, lo podríamos congelar para producción y tener bolsas de impregnación ya hechas para que en el momento que sea producir esta mandarina para el servicio, sacar los gajos en vivo, envasarlo al vacío y ya tendríamos, ¿no?, la base para cada día de esta impregnación. Súper fácil, ¿vale? El cremoso no lo explico porque lo vamos a elaborar. El gel de mandarina lo mismo. El toffee de mandarina lo mismo. Y por último aparecen unos brotes que luego explicaremos por qué aparecen, ¿vale? Sin más rollos, vamos a ponernos a darle caña al tema y, como os digo, si tenéis dudas, ir avisándome, ¿vale? Vamos a empezar lo primero con lo que es el mil hojas, ¿vale? El mil hojas, como os he dicho, está compuesto por varias cosas, ¿vale? Tenemos una parte de mantequilla tostada. Esta mantequilla tostada, al final, la podríamos sustituir por mantequilla normal, no pasaría nada. En este caso, porque he optado o porque he elegido mantequilla tostada, ya me iba bien por el sabor de avellana que tiene esta mantequilla, ¿vale? Entonces, si quisiéramos utilizar mantequilla normal o lo que he dicho antes, aceite o cualquier otra cosa, sería igualmente de válido, ¿vale? O una grasa que estuviera infusionada con hierbas aromáticas, especias, trufa negra, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? La pasta filo que os he explicado antes, ¿vale? Esto es un producto que contiene gluten, entonces, ¿qué haría yo si tuviera que elaborar un símil? No lo llamemos símil, ¿no?, porque obviamente no lo es, pero un sustituto gluten free para un celíaco. Pues cogería ovulato, ¿no?, que son estas láminas, ¿no?, que no contienen gluten y que podríamos elaborarlo exactamente de la misma manera. El ovulato es un producto que al entrar en contacto con la humedad se funde, ¿vale? Entonces lo que podríamos hacer, que sería igual en términos de elaboración, el extender las láminas, igual que vamos a hacer ahora con la pasta filo, ¿vale? Esto es la pasta filo, si me quieres pinchar aquí. Que me han marcado, ¿vale? Son unas láminas que, como os digo, están hechas a partir de trigo. El único problema que tiene esta masa, o el problema que le veo yo, es que se humedece, o sea, se seca muy rápido a temperatura ambiente. Entonces, cuando hicimos la producción, por ejemplo, para hacer las muchas unidades de esta pasta filo, lo que hacíamos era, ahora os enseñaré cómo se hace, pero lo que hacíamos era directamente embadurnábamos todo con mantequilla para ir doblando, cortando, doblando y cortando para que no se seque, ¿vale? Porque al final la sequedad, al aplicarle grasa, ¿no?, pues no ocurre de manera tan acentuada. Tira potente, este microondas, si te duermes. Vale, entonces aquí tenemos mantequilla tostada. Que la mantequilla tostada, por si alguien no lo sabe, es muy fácil de hacer. Es una mantequilla que lo que hacemos es ponerla en una reductora y la podemos llevar a 160, 165 grados en función del nivel de tostado que nos parezca adecuado. Y a partir de ahí lo que hacemos es colarla.
un pequeño inciso, la colamos por un colador de chino, un metálico, y luego la filtramos por Superbag. Por si a alguien algún día le da la casualidad de querer pasarlo por la Superbag, no lo hagáis, o las estameñas, porque se funden, ¿no? Están a 260 grados, lo tiras y fundes lo que es la estameña, que ya nos ha pasado alguna vez, ¿vale? Entonces, tengo por aquí la sobacha, ¿vale? Que también lo podéis encontrar como alforfón tostado, ¿vale? Esto en cualquier japonés, cualquier tienda especializada así un poco, los encontraréis bien, ¿vale? ¿Qué tenemos también? Tenemos por otro lado caramelo en polvo, ¿vale? Y la quinoa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Súper fácil. Lo que vamos a hacer es aplicar una capa de mantequilla tostada en lo que es toda la superficie para que, bueno, antes de nada, para que no se nos seque, ¿vale? Es verdad que, bueno, cuando estuve haciendo las pruebas de esto, es mejor no añadir demasiada mantequilla, porque a todos nos gusta la grasa, eso está claro, pero al final, cuando añadimos demasiada grasa, empieza a supurar toda la grasa, ¿no? Y acaba haciendo como una fritura y no acaba de quedar tan delicado, ¿no? Es como muy graso la pieza dentro de lo que es boca. Entonces, yo os recomiendo que impermeabilicéis un poco, lo justo, y que no añadáis en exceso, ya os digo, mucha grasa, porque si no, luego peca de ser demasiado graso, ¿eh? Dicho esto, tenemos impermeabilizado, ¿no? Si hiciéramos toda la placa, ya os digo, yo lo primero que haría sería pintar toda la placa para que no coja humedad. Y lo que haríamos sería espolvorear un poco de sobacha y un poco de quinoa, ¿vale? Cantidades, al final, esto yo creo que es un poco personal, por así decirlo. A mí, personalmente, la cantidad de quinoa que tiene que haber en relación a la de sobacha me parece más grande la de sobacha, porque es al producto que yo le doy la importancia en este postre. Que vosotros lo probáis. Oye, Adrián, que a mí me gusta más el sabor de la quinoa suflada, ¿vale? Ahora explicaré esto de suflada. Pues ya está, no hay problema, ¿vale? En mi caso, yo sí que le doy un poco más de protagonismo a lo que es la sobacha, ¿vale? La quinoa la encontráis de dos formas en el mercado, ¿vale? Quinoa normal y quinoa suflada. En este caso es la quinoa suflada. Si no encontráis quinoa suflada, es tan fácil como cocerla, secarla y al día siguiente freírla. Ya está, ¿vale? Pero os digo, en tiendas como Veritas y sitios quizá un poco más especializados encontráis esta quinoa, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería espolvorear una ligera capa de todos los cereales que hemos mencionado, ¿vale? Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es cortar la punta de abajo, que es un poco la punta que acaba viniendo un poco más reventada en los paquetes de pasta filo. Benditos cuchillos de pastelero, eso es algo que me he dejado en la cocina, ¿eh? Los buenos cuchillos. Y lo que haremos será doblarlo, ¿vale? ¿Cuánto lo doblaremos? En este caso, yo tengo estipulado que el corte que yo le quiero dar a mi mil hojas es de 1,5 por 7,5, ¿vale? Esas son las piezas que irán en el postre. Entonces, este doble debe de ser de 1,5. Si lo hacemos más grande, luego tendremos que perfilarlo, ¿vale? Entonces, lo que hago es cortarlo. ¿Vale? Y aquí tendríamos, esto nos lo guardaríamos, ¿vale? Si yo hiciera todo lo que es la superficie, ¿vale? Lo que haría sería directamente, ya os digo, embadurnar todo y a partir de ahí trabajar todo como en bloque, ¿vale? Para que no se nos vaya secando. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos los cereales dentro y lo que vamos a seguir es aplicando más capas de cereales y de mantequilla, ¿vale? Por eso os decía que es importante no pecar de demasiada grasa en todo momento, porque si no nos encontraremos con que la masa acaba quedando demasiado grasienta, ¿vale? Damos una capa ligera de grasa, apretamos un poco con el pincel, que esto ya ayudará a que se junte un pelín más, y vamos a añadir una pequeña capa más de esta mezcla de cereales. Y en este caso aparece el caramelo en polvo. ¿Qué es el caramelo en polvo? Es una mezcla. Bueno, es caramelo que hemos puesto en una reductora a fundir, sin agua en este caso, porque si le ponemos humedad lo que hace es
aglutinarse en el momento en el que lo trituramos. Entonces hacemos un caramelo en seco, lo estiramos dentro de en un silpad y cuando ya vemos que está frío, que ha cristalizado, ¿vale? Lo que hacemos es ponerlo en un cúter, en un molinillo y lo que vamos a hacer es triturar y hacer un polvo muy fino. Este polvo fino lo podemos mantener con gel de sílice o en una misma bolsa de vacío al 50% de vacío y esto nos serviría a largo tiempo. Esto no coge humedad, si está bien envasado esto no coge humedad. Trucos que yo os recomiendo para este tipo de elaboraciones. Si trabajamos, pues, por ejemplo, ¿no? con un caramelo, en este caso, que queremos aromatizar, cuando extendemos ese caramelo, ¿no? sobre la mesa, ¿qué podríamos hacer? Sobre el silpad, ¿qué podríamos hacer? Ponerle una parte de vainilla, una parte de especias, tostar esas especias y que fuera un caramelo de especias, ¿vale? Por eso os digo que al final con lo que nos tenemos que quedar es con la idea, no con el concepto, no tanto con la receta en sí misma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Espolvoreamos una capa de caramelo. Es verdad que cuanta más cantidad de caramelo le aplicas, luego queda como un lingote demasiado grueso de caramelo. Entonces hay que buscar también aquí el equilibrio de que sea una pieza no demasiado gruesa, ¿vale? Le daríamos la vuelta y volveríamos a repetir el proceso. ¿Por qué lo hago por los dos lados? Porque después en el montaje el 1000 hojas va en vertical y por tanto las dos caras tienen que estar caramelizadas y con los cereales, ¿vale? Lo mismo, volvemos a repetir. Le ponemos los cereales y un poco de caramelo. A partir de aquí, ¿qué haríamos? Buscar las piezas de 7,5 centímetros. Cortaríamos los extremos, ¿vale? Que son un poco la parte que queda un poco más esto. ¿Vale? Y lo que haríamos sería ponerlo dentro de una bandeja de horno. Pondríamos lo que son las piezas, ¿vale? Y las hornearíamos. ¿Cuánto tiempo y a qué velocidad y a qué temperatura? Nosotros en el horno, Rational en este caso, ¿por qué insisto en la marca? Porque Rational se ve que tiene una potencia mucho más baja, el mínimo del Rational es mucho más bajo que otras marcas de horno. Entonces es importante porque si no se os volarían todas las semillas y todo lo que es el azúcar, ¿vale? 200 grados, ventilador al 1, 5 minutos, ¿vale? Así darse el tiempo justo para que este caramelo que ya está elaborado se funda, la grasa se funda y unifique con un poco con lo que es el caramelo y esto cuando lo sacamos lo dejamos a temperatura ambiente que se enfríe y lo almacenamos, ¿vale? Nosotros los tenemos almacenados por el otro lado. Bueno, simplemente esto, ¿vale? Sería almacenar en un recipiente hermético, obviamente es un producto crujiente y por tanto es conveniente que no esté en contacto con la humedad, pues si no esto se quedaría blando, ¿vale? Y ya ahí la liaríamos, ¿vale? ¿Producciones que se pueden hacer de esto? Pues es verdad que yo no tiraría a hacer grandes producciones, buscaría una producción más inmediata, ¿no? Más del día, una producción más fresca, por así decirla. Si buscamos grandes producciones, es verdad que es una pieza que tranquilamente dura entre 3 y 4 días una vez cocida, ¿vale? Insisto, que dure no implica que el que perdure en el tiempo no quiere decir que su valor gastronómico sea el correcto, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden mantener durante mucho tiempo, pero que esto no implica que nuestro estándar de calidad determine que eso a los 2 días ya no es de 100, es de 92 o de 90% de calidad, ¿vale? Entonces, en esto hay que ser un poco no meticulosos, pero sí que creo que le tenemos que dar el valor justo a que el cliente final viene, paga y al final nosotros lo que hacemos siempre, que ya lo tenemos súper asimilado, ¿no? Pero siempre intentamos buscar siempre todo lo que es lo más fresco, ¿no? Nos levantamos a las 5 de la mañana para enrollar los croissants, hostia, pues esto es igual de válido, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente receta. Si tenéis dudas, ir preguntando, ya os digo. Pasamos a la siguiente receta y en este caso es la quinoa caramelizada, que es tan simple como coger quinoa que ya está suflada y lo que vamos a hacer es caramelizarla. ¿Con qué la podemos caramelizar? Yo he visto muchas maneras, a partir de un almíbar, con
con azúcar granulado, con azúcares moscovados, con azúcares morenos, etcétera, etcétera. Todos son igual de válidos. Yo os digo la receta que a nosotros personalmente nos va bien, ¿vale? Y es la de coger un producto, en este caso es un producto delicado que es la quinoa, y lo que vamos a hacer es coger la mitad de su peso en lustre, que estará tamizado previamente, y lo que haremos será caramelizarlo. ¿Cómo se carameliza en este caso? ¿Vale? Cogemos una reductora y lo que vamos a hacer es calentar esta reductora. Espero que no me pase una mala pasada lo de las reductoras, que alguna vez ya ha pasado y... ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es poner el lustre y la quinoa dentro de lo que es nuestro recipiente, ¿vale? Lo que os decía, mitad del peso del producto a caramelizar, el lustre, ¿vale? Que queremos poner menos cantidad, pues ponemos menos cantidad. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos una especia, ¿vale? En este caso el regaliz, y os preguntaréis, ¿por qué regaliz? Pues es muy simple. En este caso hemos dicho, ¿no?, antes, que uno de los ingredientes que va en el postre es la malta. La malta hemos dicho que tiene matices de regaliz, ¿no?, estos matices más empiromáticos. En este caso lo que hacemos es acentuar o potenciar ese sabor que ya existe en la malta a través de... Uy, perdón, estoy fuera de toma. Es que antes me han llamado la atención. Bueno, me han llamado la atención, me lo han avisado y me lo estoy petando. Lo que os decía, ¿vale? Esa sensación de regaliz que ya tiene la malta lo potenciamos con regaliz, ¿vale? Regaliz en polvo o regaliz el paludul, que lo podríamos deshidratar y triturar, ¿no?, que sería básicamente lo mismo. Entonces esto vamos tranquilamente, poquito a poco, vamos abriendo el regaliz. A mí me han puesto mantequilla aquí. Podéis, si hacéis grandes cantidades, sí que es verdad que os recomiendo que le añadáis una nuez de mantequilla, que siempre ayudará, ¿no?, pues a que se suelte mejor. En este caso, como es un producto que es bastante, digamos, que es bastante uniforme, que hay bastante poca cantidad de azúcar, veréis que se divide relativamente fácil, ¿vale? Entonces que quizá no es tan necesario no buscar esa parte de mantequilla. Que quisiéramos buscar otro matiz, ¿no? Porque quizá, hostia, pues a mí no me gusta el regaliz, y yo sé que el regaliz es un gusto, ¿no?, que a mucha gente no le acaba de enganchar, ¿no? Pues que esto, pues le ponemos canela, le podemos poner un poco de pimienta negra, un poco de sal, si quisiéramos. No sé, se me ocurren mil maneras, ¿no? Al final, muchas veces hay que buscar cómo potenciar otros sabores que ya existen en el postre, o que haya pequeños estímulos, ¿no?, dentro del postre que hagan alusión a otros sabores, ¿no?, que no sea directamente poniendo malta, ¿no? Pues en este caso el perfil gustativo de la malta ya dice que tiene sabores a regalizados, entonces lo que le hacemos es poner esta parte de regaliz. Entonces esto es tan fácil como ir removiendo, ir caramelizando poco a poco, ¿no? Esos caramelizados de feria, ¿no?, que están ahí todo el día caramelizando. Siempre pues un cazo muy grande, ¿no? Pues esto siempre va mejor. En este caso, como tampoco hay mucha cantidad, tampoco necesitamos mucho más, ¿vale? Bueno, es una manera, ¿no?, de que este azúcar que ya viene triturado se disuelva o se funda, ¿no?, mucho más rápido, impermeabilice mucho antes lo que es el producto en cuestión. Muchas veces con el lustre, o a mí por lo menos no me ha pasado, y precisamente por el tipo de composición que tiene el lustre, ¿no?, que muchas veces el azúcar normal empaniza. Veréis que cuando lo haces con lustre, este proceso no se llega a dar, ¿no? Sí que es verdad que acaba quedando esta capa blanquecina, ¿no?, alrededor del producto a caramelizar, pero no empaniza como empanizaría un azúcar normal, ¿vale? Y esto, pues cuando hacemos fracciones o productos que son más delicados, en este caso pues eso, la quinoa, o si caramelizamos un granillo de almendra o cualquier cosa, es mucho más fácil y es, bueno, yo creo que mucho más eficiente, ¿vale? Porque decía lo de la composición, ¿no? Pues porque normalmente el azúcar lustre siempre está cortado con una parte de almidón, ¿no?, que hace que no retenga todo lo que es la humedad de la temperatura ambiente y no se recristalice, ¿no?
Entonces iríamos poco a poco, ¿eh? Ya os digo que aquí no hay ningún misterio, solo paciencia y ir caramelizando. Esto lo mismo, si quisiéramos plantear una producción de un caramelizado, sería muy fácil, un perolo muy grande, caramelizamos el producto a caramelizar, en este caso porque es quinoa, si fueran nueces, avellanas, nips, lo que fuera, dejarlos bien caramelizados, extenderlos, que se enfriaran, bolsa al vacío, y esto lo podríamos mantener hasta el momento de servirlo, ¿no? Como aquel que dice. Insistimos, esto es un producto, ¿no?, que al tener un recubrimiento de azúcar a su alrededor, es verdad que su longevidad o su caducidad es relativamente larga, pero que si esto se tira mucho tiempo, ¿no?, al final también puede llegar a coger ese sabor medio de rancio, ¿no? Por eso insisto en ese punto de frescor, ¿no?, de buscar productos frescos y que realmente acaben siendo muy gastronómicos, por así decirlo, ¿no? Bueno, ya veis que el color ya ha cambiado, ¿no? Ya tenemos una capa mucho más brillante alrededor de esta quinoa. Entonces lo que haremos... Hola, perdona. Sí, perdón. Una pregunta para los que no tenemos máquina de envasado al vacío. ¿Tienes Sí. algún pequeño truco para conservar en producciones caseras? Sí, hay unas bolsas, que es verdad que no son bolsas al vacío, pero tienen como una entrada, creo que las venden por Amazon, tienen como una especie de entrada que sirven también para la ropa y todo esto, y les metes la aspiradora. Yo os lo digo porque alguna vez que me ha tocado hacer algo y estaba en casa, ¿no?, y tal, yo soy del País Vasco, alguna vez que me ha tocado hacer algo, he utilizado esas bolsas y van relativamente bien. Si no están las típicas bolsas que son de zip, y que bueno, les quitas un poco dentro de lo que puedes el aire y que ya te van bien. Es verdad que a nivel doméstico estamos un poco puteados, y perdón por la palabra, porque es verdad que no ha llegado han llegado, ¿no?, máquinas, pero no están quizá tan al alcance de todo el mundo, podríamos decirlo, ¿no?, de una manera más así. ¿Vale? Por eso os digo, bolsas así, o quizá muchas veces este tipo de cosas, si no tienes una bolsa al vacío, es tan simple como filmarlo bien, ¿no?, o comprar las típicas bolsitas que te vienen con los zapatos, que son antihumedad. Eso ya nos va a ayudar también a evitar todo lo que es la parte de humedad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pondremos un trocito de mantequilla también para que veáis. Entonces, lo que haríamos sería ponerle todo lo que es el regaliz. En este caso el fuego está apagado, ¿vale?, para que no se me siga caramelizando. Le pondríamos el regaliz. Dejaremos preparado ya lo que es la nuez de mantequilla. Os digo, con un trocito pequeñito estamos más que de sobra, ¿eh? Vale. Le damos un poco de calor, que funda bien todo el azúcar. Yo sabía que me iba a pasar del tiempo, ¿eh? Pero bueno, lo que era la pasta filo, por eso he empezado con ella, porque me parecía un poco lo que era la base del postre y me parecía interesante, ¿vale? Vale, una vez tenemos un poco que ya se empieza a soltar todo otra vez, apagamos el fuego, le añadimos esta nuez de mantequilla, meneamos todo bien y nos vamos a venir aquí. Separaríamos bien todo lo que es el resultado, sin quemarnos, obviamente. ¿Vale? Una vez se enfría ya podríamos acabar de romper lo que son las porciones, ¿vale? ¿Qué es lo que haríamos? Dejar que se enfríe y una vez está frío lo envasaríamos al vacío. Si lo envasamos caliente corremos el riesgo, no, obviamente, de que esta humedad acabe ablandando lo que es el producto, ¿vale? Entonces es importante tener esto en cuenta.
Dejamos esto por aquí. Vale, pasamos a la siguiente técnica. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser el cremoso y me da que tendré que empezar a emplatar si no quiero que me pille el toro. Entonces, en el cremoso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una crema inglesa, ¿vale? Una crema que se elabora a partir de leche, nata, yemas, azúcar, ¿vale? Que vamos a llevar a 82 grados, ¿vale? Cuando llegamos a 82 grados, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre? Una coagulación, ¿no?, de la proteína de la yema, en este caso. Para elaborar esta crema inglesa, lo que hemos hecho es una base de caramelo. ¿Con qué funcionalidad o con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no?, de obtener ese sabor de caramelo del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Leche, nata, yema, el extracto de malta, ¿vale?, que ahora hablaremos un poco de él, un poco de sal y el azúcar a caramelizar, ¿vale? ¿Por qué empezaremos? Calentaremos lo que son los líquidos en el microondas, o en un cazo, daría igual, ¿vale? Y en este caso los vamos a calentar con el azúcar. ¿Para qué? Perdón, con el azúcar, con la sal, ¿vale? ¿Para qué? Para que se disuelva esta sal y que muchas veces no nos aparezca esta granulometría de la sal cuando la dejamos, ¿no?, con el chocolate muchas veces o esto. Entonces lo que hacemos es calentarlo todo junto. Si tuviéramos un aroma, como podría ser vainilla, cardamomo o cualquier otro aroma, se lo pondríamos ahora, ¿vale? Y lo infusionaríamos. El chocolate lo pondremos directamente en la jarra. Tenemos dos maneras de proceder a hacer esto, ¿no? Siempre hay la opción en la que fundimos el chocolate o la alternativa de no fundir el chocolate. Las dos son igual de válidas en función de la cantidad y de la producción que hay que hacer. Claro, si yo sé que mañana tengo que hacer 10 kilos de cremoso y tengo que tener fundidos 3 kilos de chocolate, pues igual quizá me interesa tenerlo fundido en la estufa o en cualquier sitio, ¿no? Y así, de esta manera, no pillarme los dedos al día siguiente en tener que fundir 3 kilos de chocolate, que muchas veces ya sabemos lo que pasa, que se funde demasiada cantidad, se quema, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es una cuestión de mise en place, ¿no? Si sé que si sabemos que tenemos mucha cantidad a hacer, nos curamos en salud, ¿no? Y lo que hacemos es dejarlo fundido del día anterior, ya os digo, en una estufa o tenerlo quizá ni que sea a una temperatura en la que el chocolate esté medio atontado, ¿vale? Vale, a ver cómo tenemos esto. Vale, por aquí esto. Vamos a poner ya las yemas, ¿vale? Y en este caso hay un valor de gelatina que se lo podríamos añadir o no en función de qué, en función de la cantidad de manteca de cacao que contiene nuestro chocolate o nuestra cobertura en este caso, ¿vale? Si es una cobertura que tiene muy poca cantidad de manteca de cacao, que es al final, ¿no?, la grasa que va a dar la densidad o la dureza, ¿no?, a nuestro cremoso, si tiene muy poca cantidad, mejor aplicarle estas hojas de gelatina que le den un poco de densidad, ¿vale? Porque si no, bueno, corremos el riesgo de que quede demasiado blando. En caso de que quede demasiado blando, ya os digo, unas hojas de gelatina y ya lo tendríamos. Esto del extracto de malta se consigue también fácil. Hay algunos extractos de malta que son algo más líquidos. En este caso habría que revisar la receta y mirar a ver si la cantidad de agua que queda en este extracto de malta es mayor o menor. En función de eso, revisaremos también si lo que es la receta funciona o si queda suficientemente
espesa o cremosa como para poder escudillarla o trabajarla. Hay veces que los cremosos los queremos más líquidos, ¿no? Porque van en un fondo de tarta o lo que sea, es en un individual de un peti o lo que sea, y va caramelizado o va bañado o va lo que sea. No, pues en estos casos ya sabemos que no tenemos que buscar texturas quizá tan escudillables, que podría decirse, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Caramelizamos en seco esta sacarosa. Tengo por aquí mi yema con las hojas de gelatina, ¿vale? Entonces, la temperatura de inercia con la que acabamos de hacer el toffee, ¿vale? Generalmente suele ser... Me han quitado el tiempo. Ah, vale. Suele ser bastante elevada, ¿vale? Entonces, yo cuando hago este tipo de elaboraciones, normalmente no vuelvo atrás y vuelvo a hacer la crema inglesa. Ya a partir de esta temperatura ya llegamos como unos 80 grados aproximadamente, que ya es el punto óptimo de desnaturalización, ¿no? de esta proteína de la yema de huevo, ¿vale? Entonces os voy explicando lo que son las otras dos técnicas mientras tanto, ¿vale? Porque no llegaremos a hacerlas, pero que son muy fáciles, por eso las he dejado ahí medio apartadas, porque realmente son muy fáciles. Una de ellas es el gel de mandarina, ¿vale? ¿Qué hacemos? Al final, el agar-agar ya lo conocemos todos porque es un producto que se ha trabajado hasta la saciedad y todo el mundo sabemos cómo funciona. Es un gelificante, ¿no? Que se añade en frío, se lleva a ebullición y tiene la capacidad de contaminar. ¿Qué quiere decir que tiene la capacidad de contaminar? Que si yo hiervo un líquido con agar-agar y yo le tiro otra parte de otro líquido, este líquido se contagia de la capacidad gelificante que tiene el agar-agar, ¿no? A diferencia de otros muchos gelificantes. Entonces, lo que hacemos es servir solo una parte del zumo de mandarina. ¿Para qué? Para no obtener ese sabor de pulpa cocida, ¿no? Que muchas veces se acaba dando en los gelificados o en procesos que llevan una cocción de lo que es la pulpa, ¿vale? Lo llevamos a ebullición, lo apartamos y le añadimos el resto del zumo. Lo ponemos en un tupper y lo gelificamos, ¿vale? Vale. Aquí tengo el caramelo, que lo veis que a mí me gustan caramelos más bien tostaditos, ¿vale? Que tengan matices bien elevados de caramelo, que no quede un caramelo demasiado dulzón. Una vez tengo esto y empieza a burbujear, le añado el líquido caliente, ¿vale? Siempre importante el líquido caliente, ¿por qué? Para evitar esa contracción o ese choque de temperatura que hace que el azúcar se clave en este caso, ¿no? Para obtener un correcto desglasado, ¿vale? Terminamos de añadir todo bien. No nos dejamos nada, que tal y como están los precios de todo. ¿Vale? Y lo que tenemos aquí es un toffee, ¿no? Este toffee lo que vamos a hacer es juntarlo con la yema de huevo. Y la hoja de gelatina en este caso, ¿a qué nos ayuda también? Pues a que cuando nosotros añadimos esto, corremos el riesgo de que si está muy caliente empiece a coagular, ¿no? Entonces, si yo aquí, antes de seguir adelante, le añado la hoja de gelatina, lo que hago es parar la cocción, ¿vale? Consigo que las hojas de gelatina se fundan correctamente y a partir de aquí paso al chocolate, ¿vale? Lo cuelo siempre para evitar que si por lo que sea se ha creado algún grumo de lo que es la yema del huevo, que no tenga ningún problema de grumos, ¿vale? ¿Que lo podríamos triturar y no pasaría nada? Sí, correcto. Pero bueno, en este caso para evitar ese sabor como de yema cocida, ¿vale? ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es emulsionar, ¿vale? En este caso ya sabéis que la emulsión es un proceso muy simple en el que simplemente se juntan una parte de grasa y una parte de agua. En este caso, ¿cuál es el producto emulsionante o el producto que genera esta unión entre agua y grasa? La yema que lleva, la lecitina que lleva la yema de huevo, ¿vale? Siempre este proceso lo hacemos como si fuera una mayonesa, a proceso velocidad lenta y sin incorporar aire, ¿vale? Si incorporamos aire, pues siempre acaba pasando, ¿no? Que no acaba quedando del todo emulsionado, acaban quedando gotitas de grasa dispersas a lo largo del cremoso, ¿vale? Para utilizar o gestionar la producción de este cremoso sería muy fácil. Lo dejaríamos reposar 24 horas, que cristalice correctamente lo que es la manteca de cacao y todo lo que es la gelatina actúe y solidifique.
pasado este tiempo, lo que haríamos es envasar bolsas de vacío y congelarla. A medida que va pasando los días, ¿no? O los servicios, igual que en el caso del helado, iríamos descongelando. Nevera, siempre un proceso de descongelado óptimo es de congeladora a nevera. Y de aquí podría ir a la manga. Así es como hemos gestionado nosotros el proceso de producción, en este caso de este cremoso, ¿vale? Siempre aseguramos que no haya grumos por ningún lado. Y una vez tenemos el cremoso gelificado, emulsionado, lo extenderíamos en una bandeja, ¿vale? Esto sería inviable, por así decirlo, utilizarlo hoy, ¿vale? Por eso nosotros ya traemos elaboraciones ya preparadas, porque esto requiere un tiempo que la manteca de cacao cristalice correctamente, ¿no? Y esta gelatina empiece a actuar, ¿vale? Vamos al emplatado, ¿vale? Porque veo que me quedan 3 minutos y me van a matar. Entonces, vamos al emplatado y os cuento más sobre todo lo que es el postre, ¿vale? A ver. Vale, entonces aquí tenemos un poco la visión global, un poco, ¿no? de todo lo que son todas las técnicas que componen el postre. Tenemos por un lado el cremoso, que ya está cristalizado y lleva, desde que hemos salido de Vic, unas cuantas horas a temperatura ambiente, por tanto es un cremoso que aguanta bien lo que es el transporte y todo, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Los 1000 hojas que una vez horneados, si me quieres pinchar aquí, tengo... ¿Vale? ¿Qué es lo que acaba quedando, no? Acaba quedando brillante, ¿no? Y todo esto son los cereales, ¿no? que se han quedado unidos, ¿no? por el proceso, ¿no? en el que el caramelo se funde, ¿no? y se queda todo bien adherido. Es una pieza que es crujiente, ¿vale? que es delicada y que es muy efímera. Eso era lo que os decía. Esto, en contacto con lo que es la humedad, se iría a tomar por saco. Entonces es importante el hacer el reparo, ¿no? en que se conserve de una manera óptima, ¿vale? En este caso, para el montaje, es muy, muy fácil, ¿vale? ¿Qué hacemos? Escudillamos 2 líneas con una boquilla. En la receta está puesto del 6, podríamos utilizar del 8 también, no pasa nada. Iríamos superponiendo capas. Si me pinchas aquí, si os dais cuenta, el 1000 hojas tiene una parte superior en la que está más hojaldrada y en la otra en la que tiene el nexo de unión, ¿vale? Siempre buscaremos la parte hojaldrada que quede hacia arriba, precisamente porque esta sea la capa que quedará boca arriba en el postre. ¿Vale? Y superpondríamos un poco todo lo que es todo esto. Ponemos un punto de cremoso en la base, que va a ser un poco la parte central en la que se va a apoyar, ¿no? todo este 1000 hojas, ¿vale? A partir de aquí para adelante pondríamos 3 puntos para potenciar un poco también esta sensación de malta, de cereales, etcétera, etcétera, dentro del postre. Tenemos el gel de mandarina, que una vez gelificado, como os he dicho antes, lo que haríamos sería proceder a triturarlo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que quede un gel muy, muy fino, ¿vale? Siempre buscamos esta cremosidad que nos aporta los gelificados. ¿No? Y que quede bien brillante, que quede bien fino y bien elegante, ¿vale? Tengo por aquí los gajos de mandarina en vivo, que, como os he explicado antes, hacemos la ponzu, y lo que hacemos una vez tenemos la ponzu es colarla y impregnar estos gajos de mandarina en vivo. ¿Vale? ¿Esto cuánto tiempo nos duraría? Yo esto quizá
sí que lo haría más por servicio, porque al haber acidez, sal de la soja, etcétera, etcétera, aquí sí que puede acabar deteriorando todo lo que es la fibra de la mandarina y puede acabar quedando una mandarina con poca textura, ¿vale? Entonces, esto lo que haríamos sería poner 3 trozos de mandarina. Un poco boca arriba, ¿no? Que nos den un poco de volumen al postre, que muchas veces cuando tenemos que buscar la manera de cómo emplatar el plato, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Yo, ¿qué es lo que quiero? Que uno de los primeros estímulos no sea la mandarina fresca, ¿no? En este caso, que es el gel, con esta mandarina que es un poco más salina, que te hace salivar, ¿no? Que empieza a generar como esta saliva que hace que sea como un poco... que te dé adicción, ¿no? Que tenga esta parcela de que quieras seguir comiendo más postre, ¿vale? Ponemos un poco de cremoso más y en este caso va a ser para poner lo que es la quinoa caramelizada que hemos hecho antes, que lo que va a ser es la base de nuestro helado de cereales, ¿vale? Ponemos un poquito y presionamos, ¿vale? Al final ya sabemos que cuando hacemos kernels de helado tienen que tener, ¿no?, una base en la que relativamente puedan apoyarse bien y viajar desde la sala desde la cocina hasta la sala, ¿vale? Dicho esto, tendríamos estos brotecitos de shisho, ¿no? Que al final, ¿por qué he elegido este tipo de brote? Pues muy fácil, porque si en este caso la técnica sobre la que va a ir es una técnica en la que es un contexto, ¿no?, asiático, en la que hay un bocado umami, de sal, etcétera, etcétera, pues buscamos lo mismo con este estímulo del brote, ¿no? Este origen, ¿no?, japonés, una nota anisada también muy propia del shisho. ¿Vale? Y estos serían todo lo que llamamos gestos de marca, gestos iniciales, ¿no? Gestos que podemos llegar a hacer durante el proceso de comienzo, ¿no?, en el que estamos gestionando una marca del postre. A partir de aquí serían los gestos finales, que diríamos, que serían estos gestos en los que pasamos o tenemos que proceder a pasar el postre a sala, ¿no? Una quenelle de helado de cereales, ya hemos hablado de él. ¿Vale? Lo que hacemos es ponerla justo en paralelo. Calentamos bien. ¿Vale? ¿Y con qué acabaríamos? Pues muy fácil. Con este toffee de mandarina que hacemos como si fuera un toffee normal, con la simple peculiaridad de que en vez de haber un lácteo, una grasa, en este caso, lo que hay es zumo de mandarina y una punta de yuzu, ¿vale? ¿Vale? Y así es como pasaría el postre. Es un postre que yo creo que es, partiendo de lo que hemos dicho, la idea, ¿no?, de un desayuno, lo más fiel que ha podido ser a la idea inicial, pero en el que yo creo que está muy bien acentuado lo que es el trabajo de la mandarina, un producto de temporada, un producto como es el mil hojas, ¿no?, que es un producto súper tradicional, pero llevado un poco a lo que es el entorno pastelero más de restaurante, más inmediato, más delicado, y la parte de la idea, ¿no?, del cereal, trabajarla en ese lado también con lo que sería una base de helado. Esta es mi propuesta, espero que os haya gustado. Os agradezco muchísimo que hayáis venido porque la verdad que se me ha pasado el tiempo, o sea, voy 5 minutos tarde
lo siento mucho, de verdad, pero es que me lo he pasado súper bien, estoy súper contento de estar con todos vosotros compartiendo lo que para mí es, yo creo que mi oficio, por lo que me levanto cada día, y lo he dicho, muchas gracias por todo.